Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la exploración neurológica en los pacientes de la consulta general. Primero hablaremos sobre, tenemos que se divide la exploración neurológica en 5 apartados, que es el estado mental, los nervios craneales, la función motora, función refleja y la función sensitiva. Bueno, pues la función del estado mental se ha estandarizado en los servicios de urgencia a nivel mundial y es de un uso, si no cotidiano, muy frecuente, la escala de coma de Glasgow. Aquí se evaluarán 3 apartados que nos dirán si el paciente está consciente o en total coma, siendo el punto medio un estado letárgico. Se evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Existen excepciones en la cual no usaremos, o la escala de Glasgow no contará con un valor objetivo para la evaluación del estado mental de estas personas, como puede ser un edema palpebral, una edad preverbal, una intubación orotraqueal o lesiones de la médula espinal superior, ya que estas son afecciones directas que imposibilitarían de manera mecánica el puntaje obtenido al final de esta evaluación, no siendo propio de un estado mental disminuido o que el paciente no pueda cooperar para establecer los parámetros. Pues para que el valor de escala de coma de Glasgow, para que se diga que un paciente está consciente o un Glasgow leve, es de 13 o más puntos. Si se encuentra en un estado letárgico o que es un Glasgow moderado, es de 9 a 12 puntos, y cuando se dice que el paciente está grave o incluso cayendo en coma, ya podría ser de 8 puntos o menos en la escala de Glasgow. Pues en la respuesta ocular tenemos que si es de manera espontánea se le otorgarán 4 puntos, si es tiene una respuesta ocular a través de la orden verbal, que se le tiene que decir abre los ojos o este tipo de frases, se le otorgarán 3 puntos. Si abre los ojos a una respuesta a un estímulo doloroso tendrán 2 puntos, y si no responde ni siquiera ante el dolor, se le otorga 1 punto. En el apartado verbal, si el paciente llega o se encuentra orientado y conversando con fluidez, se le otorgará 5 puntos. Si se encuentra desorientado en 2 esferas de la vida, pero aún así está hablando y se entiende cierta coherencia, se le otorgarán 4 puntos. Y si el paciente dice palabras inapropiadas, dígase groserías, o que la conversación que está estableciendo con nosotros no tiene un orden o una coherencia, se le otorgarán 3 puntos. Ahora, si el paciente solo está balbuceando, haciendo sonidos guturales o simplemente sonidos incomprensibles, se le otorgan 2 puntos. Y si de plano el paciente no tiene una respuesta, se le otorga 1 punto. Ahora, en la apartado motor, en la respuesta motora, si obedece directamente a una orden verbal de que mueva la pierna, flexione la pierna, estire la pierna, se le otorgan 6 puntos. Si el paciente no puede realizar estos movimientos por orden verbal, pero sabe localizar el dolor, que me dice me duele tal lugar, me duele el brazo, me duele el abdomen, me duele la pierna, entonces le otorgan 5 puntos. Si el paciente es capaz de realizar los movimientos de retirada y flexión de los miembros, se otorgan 4 puntos. Si existe una flexión anormal de los miembros, o también llamado síndrome de corticación, se le otorgan 3 puntos. Y si está solamente se permite el paciente o solamente está en situación de extensión, se le otorgan 2 puntos. Eso también se le conoce como una descerebración. Y si de plano el paciente se encuentra sin respuesta o estímulo tono muscular alguno, se le otorgará simplemente 1 punto. Bien, ahora comenzaremos con la exploración de los pares craneales. Y primero tendremos el primer par craneal, o el olfatorio. Pues tal y como su nombre lo indica, este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato, y por lo tanto es una fibra aferente del sistema nervioso. Este nervio craneal o par craneal es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo, de que este es su origen, es el lugar por el que surge. Para explorarlo, se necesitarán de olores o sustancias que emitan una fragancia o olor que sean conocido para el paciente. En el caso puede ser café o
una loción de olores tipo, como puede ser lavanda, rosas, puede ser inclusive si se cuenta la mano con comida, siempre y cuando el paciente pueda o sea capaz de identificar estos olores. Se le dirá al paciente que cierre los ojos y cierre la boca y se tape una narina con el dedo del mismo lado de su cuerpo, y se le aproximará el recipiente o la sustancia en el cual se encuentre la sustancia aromática o el olor con el cual se le evaluará. Esto debe ser en ambas narinas y siempre con los ojos cerrados y la boca cerrada. El paciente, cuando detecte el olor, tendrá que alzar la mano. Bien, continuaremos con la exploración de los nervios craneales y tendremos a continuación el nervio óptico. El nervio óptico también forma parte de como el nervio olfatorio, también forma parte de las fibras aferentes y se va a encargar de transmitir al cerebro la información visual que recoge desde el ojo, traspasando por el quiasma y el entrecruzamiento óptico, y este va a surgir desde el diencéfalo. Bien, aquí evaluaremos la agudeza visual, el campo visual y la identificación de los colores por parte del paciente, y nos apoyaremos con la cartilla o la carta de Snellen, la cual va a contar con su versión estándar o adultos, que es la que estamos viendo a continuación, e igual contaremos con una versión pediátrica, en la cual les contará con ciertos esquemas como pueden ser unas casas, zapatos, coches o inclusive algunos animales, para que el paciente pediátrico ya sepa reconocer y sea de su mejor entendimiento. Aquí pues pediremos al paciente que se cubra un ojo con su propia palma de la mano, o si contamos con un objeto especial para cubrir el ojo en el consultorio o en el lugar donde se esté estudiando al paciente, pues mejor. Y le pediremos que con el ojo cubierto nos diga cuál es la letra que le estemos señalando en orden ascendente y descendente, de arriba hacia abajo, y que nos vaya diciendo si el de izquierda a derecha cuál es la letra que estamos señalando. También le pediremos que nos diga cuáles son las letras que se encuentran por encima de la línea verde, o le pediremos que nos diga de qué color es la primera línea que ve y de qué color es la segunda línea que ve, y así estaremos evaluando su agudeza y su capacidad de reconocer los colores, ¿no? Y pues los números que tenemos aquí a la derecha pues es la agudeza visual del paciente. Si solamente reconoce la primera letra, pues tiene una agudeza visual de 20-200 y consecutivamente. De igual manera, pues esto se va a repetir con ambos ojos. Aquí ahora tendremos en exploración conjuntiva seguida del óptico, también tenemos el oculomotor, el troclear y el abducens. Pues tenemos que el oculomotor, o el tercer par craneal, es también conocido como el nervio motor ocular común. Y este nervio craneal va a enviar órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos, mayormente los músculos extrínsecos del ojo, y hará que la pupila se dilate o se contraiga, que es la mioscleromidriasis, que son los músculos intrínsecos del ojo. Ahora, el nervio troclear, o también conocido como patético, es el cuarto paracraneal. Como el nervio oculomotor, este paracraneal se va a ocupar de movimiento de los ojos. En concreto, le va a enviar señales al músculo oblicuo superior del ojo. Y el lugar del que surge este par de nervios es del mesencéfalo. Y como se dijo también, el nervio abducens, o el sexto par craneal, es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva, y en concreto se encargará de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto de donde está la nariz, es decir, de adentro hacia afuera. Y pues aquí tendremos el ejemplo de la exploración, que el óptico en su parte de campo visual se le pedirá al paciente que siga que vea un punto fijo en el horizonte y que nos levante la mano cuando deje de ver a los dedos, sin seguirlos, siempre viendo en un punto fijo en el horizonte, y que nos levante la manita cuando ya deje de ver por completo los dedos. Unos pacientes podrán más, otros pacientes podrán hacerlo en menor cantidad o en menor medida. Ahora, para explorar el oculomotor, el troclear y el abducens,
Se le pedirá al paciente que siga la punta del dedo, generalmente se utiliza la técnica en H para evaluar los movimientos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y para evaluar la miosis y la midriasis se usará la lámpara de exploración clínica, que en el momento no se contaba con ella, pero se debe de mencionar de que así es como se debe realizar, y sería todo por esta parte de la exploración de esos pares craneales. Bien, a continuación hablaremos sobre la exploración del nervio trigémino, que como sabremos es un nervio mixto, ya que contará con una función sensitiva y una motora. En su faceta de nervio motor enviará órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como un nervio craneal sensorial o sensitivo va a recoger la información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. Para su exploración se le pedirá al paciente que muerda con firmeza un objeto que se le proporciona. En este caso, como pues, en el video se tuvo que simular, no tiene que hacerse realmente así en la práctica, si es una simulación. Se le pidió que mordiera un lapicero con mucha fortaleza y que tuviera que realizarse un movimiento como que queriendo quitárselo y ver si el paciente es capaz de retenerlo o que no tiene fuerza al momento de ejercer presión con la articulación mandibular. Ahora, en la parte sensitiva, con otro objeto diferente se le pedirá al paciente que cierre los ojos y se le dirá que cuando sienta lo que le acabamos de pasar por la cara y en que levante la mano. Entonces así sabremos que el paciente sabrá que tendrá la percepción de que lo estamos tocando en esa zona facial respectivamente. Ahora hablaremos sobre el nervio facial, que es el séptimo par craneal, y este es otro de los pares craneales mixtos. Este se va a encargar tanto de mandar órdenes a músculos de la cara dedicados a crear las expresiones faciales, como a las glándulas lagrimales y salivales. Este también va a recoger datos gustativos de la lengua, específicamente de los 2/3 anteriores de la lengua. Bien, para examinar la parte motora, se le pedirá al paciente que frunza el ceño, que apriete con mucha fuerza los ojos, los párpados de los ojos, los cierre de manera abrupta y que insufle las mejillas, diciéndole que no permita que el aire se salga de su boca, y nosotros le tendremos que realizar cierta presión sobre las mejillas insufladas para ver si existe una debilidad de que se escape cierta cantidad de aire fuera de esta misma, ¿no? Y para la parte sensitiva, se puede pedir al paciente que se le proporcionarán soluciones líquidas que tengan distintos sabores, puede ser amargas, agrias, saladas, dulces, y se le deberán de colocar en los 2/3 anteriores de la lengua, y el paciente deberá de poder identificarlos diciendo que es tipo salado, tipo dulce, y esas soluciones deben ser debidamente identificadas por el médico para no confundirlos. Bien, ahora hablaremos del nervio vestibulocochlear, que es el octavo par craneal. Este es uno de los pares craneales de tipo sensitivos y recoge información de la zona auditiva. En concreto va a recibir datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de gravedad, apoyándose en el laberinto óseo interno del oído. Y esto va a permitirnos, en conjunto con la vista y el cerebelo, a mantener el equilibrio en una posición estática. Al momento de explorar el octavo par craneal, tendremos que, como se mencionó de las funciones de este nervio, tendremos que enfocarnos en la agudeza del oído, la agudeza de la audición y el equilibrio. Para esta prueba se necesitaría de igual manera pues, de un diapasón de algunos milihertz. En la prueba en el momento de realizar esta simulación del video, pues no se contaba con un diapasón, entonces tuvo que recurrir a alguna otra técnica, pero la técnica con diapasón es la técnica de la maniobra de Rine y la de Weber, que van a decirnos un poco sobre la conducción ósea y la conducción aérea de las frecuencias de sonido, ¿no? Y bueno, aquí se
prefirió por la ausencia del diapasón a emitir sonidos. Se le pidió al paciente que cerrara los ojos y que levantara la mano cuando escuchara las voces, y que la segunda vez que escuchara algo levantara la otra mano si escuchaba en la misma intensidad y las mismas palabras, sin una variación entre uno y otro oído. Y ahora, para evaluar el equilibrio, se hizo uso de la maniobra de Romberg, que el paciente, estando sentado con los dos pies juntos y los ojos cerrados, se debe parar en bipedestación, de igual manera con los pies juntos y los ojos cerrados. Si el paciente al realizar esta maniobra se lateraliza hacia un lado, por decir el lado derecho, se quiere decir que del lado derecho tiene problemas de ese oído, de esa rama del nervio vesículo-coclear, ya que no se contará con, o podría estar bloqueados los canales semicirculares del laberinto óseo por algún canícula de calcio. Pero eso se debería evaluar por un otorrinolaringólogo en una prueba más avanzada. Bien, ahora tendremos la evaluación del noveno par craneal o el glosofaringio y el décimo par craneal o el nervio vago. El glosofaringio es un nervio de tanto sensitivo como motor, y tal y como su nombre indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe, que es el conducto que comunica la boca con el estómago. Va a recibir información de las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua, pero también va a mandar órdenes tanto a la glándula parótida salival como a músculos del cuello que van a facilitar la acción de tragarlo, de la deglución. Ahora, el nervio vago o el décimo par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios. Va a mandar fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona la zona abdominal, y va a recibir información gustativa que llega desde la epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringio, va a intervenir en la acción de tragar, de modo que tiene mucha relevancia dada la importante de esta función vital. Y la parte motora del glosofaringio puede ser en el paladar blando, que como se puede ver en el video, que se le va a pedir al paciente que diga "ah", y se verá cómo se retrae, se eleva el paladar junto con la epiglotis, que va a ser la parte del nervio motora del nervio vago, y así es como tendremos la correcta respuesta. De igual manera, se debería de inducir con una batelenguas el reflejo del vómito por parte de esta evaluación de estos pares craneales. Bien, ahora hablaremos del nervio accesorio o el onceavo par craneal, y a este par craneal también se le conoce como el nervio espinal. Este se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que estos mismos intervienen en el movimiento de la cabeza y de los hombros, de modo que sus señales se hacen notar en la parte de la zona superior del tórax. En concreto, permite que la cabeza quede descantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás y elevar los hombros. Para la exploración de este par craneal se le pedirá al paciente que decante su cabeza hacia un lado, y el médico tendrá que con la palma de su mano oponer cierta fuerza, y que el paciente tenga la capacidad de oponerse a la fuerza de la mano del médico o de la persona que esté realizando la prueba, sin que su cabeza se venza y quede totalmente flácida guiándose por la fuerza de la mano, sino que debe haber una fuerza de oposición ahí, dos vectores, la cabeza un vector 1 y la mano del médico el vector 2. Y para evaluar los esternocleidomastoideos, esto es para evaluar el trapecio. Para el esternocleidomastoideo se le pedirá de igual manera que eleve los hombros, y el médico pondrá fuerza sobre sus hombros para oponerse a la elevación, y el paciente será capaz de oponerse a esta fuerza opuesta y será capaz de mantener la elevación de sus hombros. Ahora hablaremos del par craneal número 12 o el nervio hipogloso. Este, al igual que el vago y el glosofaringio, va a activar músculos de la lengua y participa en la acción de la deglución. Así pues, trabajan junto a los pares craneales el 9 y el 10 para permitir que la deglución sea realizada correctamente, algo fundamental para el buen estado del organismo, ya que sí, es necesario para la nutrición correcta del cuerpo.
Para la exploración se le pedirá al paciente que eleve la lengua en la misma cavidad oral. Posterior a eso se le pedirá que la saque y que la mueva lateralmente como se observa en el video para evaluar la fuerza y el tono de los músculos de la lengua y ver que se pueda realizar el movimiento o el proceso de la deglución de manera correcta sin que haya adversos por falta o del tono muscular.